Shalom, queridos amigos. La verdad, tenía muchas cosas que hacer ahora. Tenía que viajar a un lugar, pero dejé todo para un mensaje muy importante que todo el mundo tiene que saber. Todo el mundo tiene que saber ahora mismo. Es decir, aquí de- tanto dolor, tantas cosas y es muy difícil hablar, es muy difícil pensar, es muy difícil razonar y hasta no encuentro las palabras. No sabía exactamente qué voy a decir, pero lo importante que sabía que hay que decir algo. Y lamentablemente recibimos la noticia ya confirmada, ya avisada y autorizada por la familia también, sobre Shiri, Ariel y Kfir vivas, los niños pelirrojos pequeños, la mujer que lo vimos tratando de proteger a sus hijos en frente de esos monstruos, y el papá Yarden, que regresó solo después de casi 500 días ahí en manos de esos monstruos. Ahora, hay muchas cosas que hay que saber aquí, pero antes de todo, que nunca alguien puede justificar eso. No entro en discusión con nadie que quiere empezar a justificar esto. Es decir, aquí no hay justificación ni territorial, ni religiosa, ni nada. Y eso es algo que todo el mundo tiene que saber. Primero, no hay justificación. Segundo, ellos entraron a Gaza vivos. Entraron vivos, lo vimos, y fueron secuestrados. Ahora, también muy importante, no nada más por Hamas. Es decir, Hamas es idea, es grupo, es organización, pero también mucho más allá. Civiles inocentes, gazatíes, eran parte que participaron en el secuestro de mucha gente, pero también entre ellos la familia Vivas. Entonces, no podemos decir que nada más Hamas es el culpable, sino también muchos de los gazatíes. Ahora, no digo que hay que matar a todos, no. Yo pienso que los niños no tienen ninguna culpa, no hay que matar nunca niños, y no importa de quién son o cómo son, pero nunca se puede empezar a hablar de matar niños porque van a ser terroristas cuando van a ser grandes. Para mí tampoco da razón. Es decir, nunca hay que matar niños, sean judíos o palestinos, sean musulmanes o cristianos. Nunca hay justificación de matar niños. Empecemos por eso. Por eso siempre cuando me dicen, ustedes matan niños, no. Nosotros arriesgamos la vida de nosotros para no matar niños y para no matar inocentes. Por eso murieron más de 800 soldados en Gaza, en Líbano, en Siria. Yo estuve participando ahí y murieron nuestros amigos ahí. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque querían verificar que no hay niños y no hay inocentes en las casas donde de ahí nos dispararon. Si Israel quería matar a todos, podía hacerlo. Eso es lo que le dije al Papa y a todos los líderes y a todos los viajes que hago. Siempre le digo, si Israel quería hacer genocidio, lo podía terminar a Gaza en un solo día, en un solo instante. Tiene el poder y la capacidad, pero no la voluntad. Y por eso Israel arriesga la vida de los soldados para no matar inocentes. Y debemos de saber, primero, en proporción de todas las guerras de la historia, murieron mucho más inocentes que involucrados. Esta guerra es la primera que mueren más involucrados que inocentes. Los inocentes que mueren, lamentablemente, muy triste, porque sí creo que hay inocentes, y estoy seguro que los niños son también inocentes, pero también es por culpa del mismo Hamas, que pone las bombas en colegios, en casas, y parte de sus bombas fallan y se regresan a su propio pueblo. Entonces también es muy triste. Guerra es algo muy triste. No queremos guerra, queremos paz. Y a pesar que jamás quería romper el acuerdo, y Donald Trump dijo que podemos abrir el infierno encima de ellos si no devuelven a todos a las 12 p.m. del sábado pasado. Podíamos hacerlo, teníamos todo el apoyo y soporte de Estados Unidos y de Trump. Israel no lo hizo. ¿Por qué? Porque Israel no quiere guerra. Israel quiere paz. Israel quiere devolver a nuestros hermanas secuestrados que están ahí más de 500 días. Entonces, primero empecemos que nosotros no matamos inocentes, no queremos matar inocentes, pero ellos quieren matar inocentes. Entraron el 7 de octubre para matar inocentes a propósito. Mandaron cohetes a población civil inocente para matarlos a propósito. Entonces, primero tenemos que entender esto y explicar eso al mundo. Número 1. Número 2. Israel no hace genocidio. Otra cosa,
tenemos que saber que antes de 1948 había máximo 154,000 palestinos en Gaza. Hoy hay más de 2 millones en Gaza, en Judea y Samaria, otros 2, y en Israel 20% de la población árabe. Entonces, ¿qué genocidio tan fracasado? El verdadero genocidio es lo que lo hicieron árabes en el Faraud en 1948. Antes de 1948 vivieron más de 1 millón de judíos en países árabes como Tunisia, Libia, Siria, Irán, Yemen, Afganistán, Pakistán. Todos esos lugares había judíos. Y hoy en día casi no hay judíos en ninguno de esos países. De más de 1 millón de judíos a casi 0. Eso se llama genocidio. Pero de 150,000 palestinos a más de 2 millones, eso no se llama genocidio. Eso se llama ignorancia. Punto 2. Punto 3. Israel es apartheid en contra de los árabes. No estamos en contra de los árabes. 20% de la población israelí es árabe. Viven muy bien, tienen todos los derechos, son jueces, parlamentarios, pueden hacer de todo y gozan más derechos y tienen más derechos que cualquier otro árabe de los 400 millones que viven en todo el Medio Oriente, que es 99.6% del Medio Oriente. 22 países árabes es poco. Un país para los judíos de 0.4%. 0.4% es demasiado. Proyecto colonial, ocupación, que tantas palabras para explicar una mentira tan grande. Es decir, para decir mentiras hay que usar muchas palabras, para decir la verdad solamente mostrar la realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Israel no ocupa territorios, nosotros no entramos al Líbano para conquistar, simplemente para parar la amenaza de Hezbollah que nos amenazaron. Y lo mismo en Siria y lo mismo en Gaza. No queremos a Gaza, no queremos conquistar ningún territorio y no queremos conquistar ningún lugar. Simplemente queremos paz para nosotros. Cuando digo nosotros, es judíos, cristianos y musulmanes, y ateos, y seculares, y religiosos, y todos. Porque en Israel gozan todos de una libertad total. Y con todo lo que dije aquí, tenemos que saber, hay algo en la historia judía que es muy importante. Hay un pueblo que se llamaba Amalek, y Dios nos ordena en la Biblia que hay que eliminar el nombre de Amalek. Y uno dice, ¿por qué eliminar el nombre de Amalek? Llegó una vez a hacer la guerra contra Israel, y casi no logró. En cambio, Egipto, que nos esclavizaron 210 años en Egipto, ¿qué dice la Biblia sobre los egipcios? No rechaces a los egipcios porque fuiste invitado en su tierra. No entiendo. A los egipcios que nos atacaron y nos esclavizaron 210 años, ¿no hay que rechazarlos? Y al Amalek que llegó una vez y no logró nada, hay que eliminarlo. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Egipto lo hicieron por miedo que tenían que lo van a dominar y que lo van a cambiar y etcétera. Si uno lo quiere conectar con la Hyksos y con todo lo que hay muchas teorías ahí. Pero era un pensamiento político en ese momento de los egipcios, del imperio egipcio. Y por lo tanto nosotros cuando salimos de Egipto tenemos que recordar la salida de Egipto y no simplemente todo el tiempo ser víctimas. Nosotros no somos víctimas. No podemos crecer con ese sentimiento de ser víctima todo el tiempo. Tenemos que avanzar. Dios le dice a Moisés, que le pregunta, ¿cuál es tu nombre, Dios? Y Dios le dice, mi nombre es Seré. Seré lo que seré. ¿Qué es seré lo que seré? Es un futuro. No me hablas del pasado. Yo soy el papá, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no puedes hablar nada más del pasado. Para salir de Egipto tienes que hablar del futuro. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Por eso Dios nos dice, deja al egipcio solo, ya no estás amenazado por él, déjalo y avanza en tu vida. No todo el tiempo vivir en el pasado. El pasado puede vivir en ti, pero tú no vivas en el pasado. Pero ¿qué pasa con Amalek? Amalek llegó, dice, llegó a atacar a los más débiles, a los ancianos, a los niños y a las mujeres. Esa fuerza de Amalek que llega a atacar a los más vulnerables, estos tenemos que eliminarlo. Y lo mismo Amalek es Hamas. ¿Por qué? Porque no llegaron contra del ejército, llegaron contra los niños, contra esos niños pelirrojos de vivas. Y no hay perdón, no hay consuelo, no hay justificación de niños que entraron con su mamá vivos y ahora mañana van a regresar muertos.
Es decir, esto no hay justificación. No me hablen del tema Israel-Palestinos. No tiene nada que ver aquí. Nada que ver aquí. Hay gente que su mente está tan reducida, tan pequeña, que entra ahí nada más la palabra Israel y Palestinos. Sálguense de eso. Porque aquí es mucho más grande. Es algo mucho más poderoso. Es luz contra oscuridad. Es barbaridad contra la humanidad. Es monstruos de oscuridad en contra de gente de luz. Es monstruos en contra de niños. Es Amalek en contra de débiles, de vulnerables, de inocentes, de pequeños. Y esto, la Biblia nos dice que tenemos que eliminar. Por eso quiero que, con todo el dolor que tenemos, debemos de compartir el mensaje, que el mundo entienda que nosotros estamos haciendo un favor al mundo, tratando de eliminar a ese grupo terrorista, a esos monstruos, porque si esos radicales ganan, todo el mundo va a perder. Ellos no odian a los judíos nada más, ellos odian a los cristianos, a todos los infieles según ellos. Ellos quieren dominar el mundo según la teología extremista del Islam radical. Ellos quieren dominar el mundo donde el Islam dominó en algún momento. No puede haber un gobierno ajeno. Bélgica, España, Londres, todos esos lugares tienen que estar limpios según ellos. Pero más allá, según el Islam chiita, el Mahdi, el Mesías, va a llegar nada más cuando van a estar limpiando todo el mundo de todos los infieles de nosotros. Hay gente que apoyan a Hamas y no saben que Hamas, si nada más lo va a ver manifestando, primero lo va a atacar a ellos mismos. Por presentar valores liberales, que Hamas está totalmente en contra de eso. Es decir, debemos de entender, y el mundo tiene que entender, que tiene que salir de esa burbuja pequeña que se llama Israel-Palestinos y ver la imagen completa. La imagen completa es: o apoyas al terrorismo que mata a niños y mujeres a propósito y devuelve al papá solito después de casi 500 días. Y al principio dice que no pasó nada, después empieza a devolver secuestrados, a saber de dónde salieron. Esto el mundo tiene que entender. Israel se va a proteger. Israel va a salir fortalecido. No tengo duda en eso. Y lo que está en Israel aquí, no sé de qué país nos saludan. Muchas gracias, la verdad, por todo lo que comentan aquí. Pero gracias, estoy leyendo aquí todo. Dentro de toda esa oscuridad que estoy hablando, no puedo olvidar que también hay mucha luz. Que hay mucha gente buena en el mundo. Hay muchos que apoyan a Israel. Pero no nada más, no lo quiero decir que nada más ustedes apoyan a Israel por una razón bíblica o histórica, evangélica o lo que sea, que es importante, o tecnológica. El filosemitismo puede ser filosemitismo espiritual, bíblico o histórico o histérico o lo que sea. Pero también ustedes entienden que apoyar a Israel es apoyar la luz para el mundo, la solución y no el problema. Para ser exitoso en la autoridad palestina, que son los moderados, no Hamas todavía peor, pero los moderados, para ser exitoso ahí hay que matar judíos. Mientras más judíos mataste, más dinero vas a recibir mensualmente. Pero para ser exitoso en Israel, hay que desarrollar programas y tecnología para el mundo, para el bien del mundo. Casi cada uno del mundo toca algo en su vida con algún invento israelí judío. Si come un pepino en Papúa Guinea, toma agua en Uganda, o tiene algún celular que toma fotos en África o en Guatemala o donde sea, tiene que ver con algún aporte israelí. Y no pedimos gracias o reconocimiento por eso. Simplemente que sepan que Israel es luz y solución. ¿Qué trajo Israel al mundo? Yo puse ahí en mi página varias veces, listas y listas, y pregunté a la gente qué apoyó y qué aportó el Islam radical al mundo. Si alguien sabe, va a recibir un tanque, va a recibir un avión, y nadie llegó por el premio. No encontraron. Es decir, tiene que examinar las cosas de una forma racional y no nada más religiosa. ¿Okay? Ese es algo muy importante. Pero también es importante saber, y yo viajé en muchísimos países del mundo, tanto en el lejano oriente, en Asia, en África, en América Latina, en diferentes lugares. Hay mucha luz. Hay mucha gente que apoya a Israel. Lo vi en El Salvador ahora, en Guatemala, en Taiwán, en Japón, en Corea, en donde no. Y Fiji, por ejemplo, que estuve ahí, puse esta historia en mi página, país ahí al lado de Australia.
Cuando yo entré con mi amigo, él entró con pasaporte israelí, yo con pasaporte francés, y ella me preguntó, ¿no tienes pasaporte como él también? Dije, sí tengo, aquí está. Me dijo, sí, me gusta más esto. Y anunciaron que van a abrir su embajada en Jerusalén. Ahora, Timor Oriental, que es otro país que también renueva relaciones. Hoy escuchamos el Atikva ahí. Es decir, hay tantas cosas lindas en el mundo. Tenemos también que hablar de la luz. Tenemos que hablar de las cosas buenas también. Tenemos que mostrarle al mundo que hay mucho más filosemitismo que antisemitismo. Claro, yo creo que los jóvenes que son antisemitas no es porque el odio se le cayó del cielo. Hay gente que explican explicaciones espirituales, pero yo creo que es escaparse de la responsabilidad nuestra. Yo creo que ellos están buscando sentido de pertenencia, pertenecer a algo, y el antisemitismo es un movimiento tan fuerte, también gracias a todo lo que nosotros a veces hacemos en contra de eso, hacemos crecer a ese movimiento, y ellos quieren pertenecer a esto, y para recibir su significado, porque el joven es lo que está buscando, y todo lo que estamos buscando es esto, entonces al final terminan siendo antisemitas. Pero tenemos que promover el filosemitismo, que sea también un movimiento muy fuerte, para que le dé pertenencia a todo lo que participan en ese movimiento, aparte de la bendición de Dios y de la Biblia y de todo lo demás. Pero también debemos de destacar todo este amor. Y miren aquí en los comentarios, veo de todos los países que comentan toda la bendición y toda la alegría y todas las cosas por Israel. Entonces, por un lado, ese es lo más difícil, la dualidad. La dualidad que existe en la materia, en la teoría cuántica, en la luz, que es onda y partícula a la vez. Pero nosotros somos bináricos, somos 0 o 1, y muy difícil para nosotros, de un lado, tanta tristeza por la familia Vivas, por la noticia, que la verdad siempre guardamos esa esperanza de volver a verlos. Yo estuve en la casa de ellos, encendimos ahí las velas y la luz, y teníamos tanta esperanza, y ¡boom! Se cayó esto. Y no hay palabras, y creo que todavía no captamos esa tristeza. Y no quiero ni imaginar lo que siente el papá. Nada, le digo a la gente, no traten de entender, aquí no van a entender nada. Pero si quieres justificar y empezar el tema Israel-Palestino en esto, nada más, métete en los zapatos de Yarden, del papá, un minuto nada más. Trata de sentir lo que él siente un minuto. Después me hables de todas tus ideas de palestinos que existieron antes, que no existieron antes, que todas esas bobadas que hablan con tanta ignorancia. Porque Palestina, dicen, es el nombre que apareció casi hace 2000 años. Primero menos, porque Roma le dio el nombre Palestina a Israel en el año 135 con Adriano, porque él quería eliminar el nombre de Israel después de la rebelión de Bar Kokhba, que era 70 años más o menos después de la destrucción del segundo templo, en el año 70, que del templo se llamaba judío, porque los judíos vivieron ahí, se llama el segundo templo, quiere decir que había el primer templo del rey Salomón, que el primer templo fue destruido 586 años antes de la era común, estamos hablando hace 2600 años, después de 400 años que estaba en construcción. Quiere decir que más de 3000 años hay presencia judía segura en Israel, en Jerusalén como capital, e incluso los árabes llamaron a este lugar Bet el Mikdash, que esa palabra no existe en árabe, eso se llama Bet HaMikdash, nada más en hebreo, se llama templo. Es decir, ellos también hablan, hay árabes que se llaman Daud, que es David. David no existió en el Islam, sino en el judaísmo como el rey David, que volvió a Jerusalén, su capital, hace más o menos 3000 años. Es decir, tanta ignorancia del tema, pero otra vez, hoy no es importante todos esos temas. Hoy no es importante quién estaba aquí antes. Hoy no es importante si los judíos estaban antes o los palestinos estaban antes. Eso lo podemos tratar otro día, y hay bastante para decir. Hoy es importante entender que lo que pasó hoy, lo que vamos a ver mañana, no tiene nada que ver con esto, y no tenemos que entrar en discusión en eso. Simplemente tenemos que poner la imagen al mundo y decirle en qué lado están ustedes. ¿En qué lado están? ¿En el lado de los terroristas, los monstruos que mataron y secuestraron a esos niños, a su mamá y a su papá y a mucho más gente? ¿O en el lado de nosotros que estamos esperando día y noche por nuestras hermanas y hermanos? ¿En qué lado están? Yo creo que nunca era tan fácil de escoger el lado correcto. Nunca era tan fácil la diferencia entre la luz y la oscuridad. Nunca era tan fácil ser claro, ni tibio, ni frío, caliente. Ser claro esta vez.
esta vez tenemos que ser claros, y yo creo que aquí no hay donde escapar, aquí no hay que explicar y que razonar. Yo siempre filosofando en 1000 temas y trayendo todos puntos de vista, pero aquí no hay puntos, no hay vista, no hay nada. Hay tristeza profunda por ellos y también tristeza profunda por toda la gente que todavía no entendieron esto. Eso es lo que tenemos que saber. Si hay alguien que todavía está apoyando a ellos, es una tristeza total para el mundo que tenemos gente que todavía pueden apoyar esto. Así que muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo. Siguen apoyando a Israel, porque Israel también sigue apoyando al mundo en todas las cosas. Y la verdad, tengo tanto que decir, pero no es el momento, no es el momento. El momento ahora es concentrar en eso y en ese mensaje, sin entrar en discusiones en redes de quién es la tierra y justificaciones Israel, palestinos y Gaza y esto. Hoy en día es muy claro en qué lado estás, y si uno trata de justificar esa masacre, esa matanza, por cualquier razón que sea, está enfermo mental, tal vez como ellos. Muchísimas gracias a todos los países que estaban aquí, a todos los que saludaron aquí. Compartan esto y esperemos que la luz gane, porque la luz va a ganar. Siempre cuando me preguntan qué va a pasar en el futuro, y siempre digo que yo estudié historia del pasado y no del futuro, pero siempre traigo esa historia de New York Times, porque para mí esa historia es muy importante, que el periódico ahí en el año 2000 hizo una página del 100 años atrás, de 1900, de lo que pasó. Era muy fácil, pusieron ahí todo, ahora es internet y te llenas. Y lo que va a pasar en el año 2100, eso era muy difícil, ¿quién va a saber? Pero ahí pusieron un cuadro pequeño que estaba escrito que el encendido de velas en Nueva York va a ser a las 16:48 de la tarde. Y ahí van a encender. Y le preguntaron al periodista, ¿qué pusiste eso? ¿Por qué pusiste eso? Dijo, estuve buscando algo que va a pasar en el año 2100. Lo único que encontré un calendario judío que va a 100 años adelante. Y ahí estaba escrito eso. Y efectivamente, viernes va a ser 1 de enero del 2100 y ese va a ser la hora del encendido de velas. Y siempre digo, no sé qué va a pasar en el futuro, pero que vamos a seguir encendiendo las velas. Y la luz del mundo, eso estoy seguro. Por eso decimos a Israel Hay, y tenemos que saber, como siempre digo, no perdamos la esperanza. No está perdida la esperanza, la misma esperanza de Jezquel hace 2600 años, que vio valle llena de muertos y Dios le dijo que no está perdida la esperanza. La misma esperanza después de Egipto, de la esclavitud, que salieron de Egipto hace 3300 años y entraron a Israel. Después del primer templo que se destruyó, se conectó el pueblo con la Torah. Después del segundo templo que se destruyó y se fueron a Roma. Y todo lo que pasó ahí se desarrolló la parte de la Torah oral. Después de las cruzadas se desarrollaron los judíos ashkenazim. Después de la Inquisición se desarrolló la parte mística, el renacimiento místico de la parte sefaradí. Después de los cosacos nacieron los hasídicos. Después del holocausto nació el Estado de Israel. Después del 7 de octubre va a nacer también algo muy grande. Porque cada crisis es para crecer. Cada mashber en hebreo, que es crisis, es también nacimiento. La misma palabra en hebreo. Entonces estoy seguro que vamos a salir de eso fortalecidos, pero ahora es momento de dolor, ahora es momento de tristeza y ahora es momento de ponerle al mundo ese espejo, de decirle dónde están parados. Es muy sencillo. Somos un pueblo muy pequeño, pero somos una familia muy grande. Muchísimas gracias.